Mis hermanos, muy buenas tardes, Dios los bendiga. A pesar de la situación mundial, el tiempo no se detiene, este marcha inexorablemente. Y en este tiempo diferente, tal vez existen cosas que no nos gustan. Sin embargo, usted y yo sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Así que si amamos a Dios, mis hermanos, podemos tener otra perspectiva de la situación y dar gracias por lo que Dios nos ha permitido a pesar de la misma y a poder aprovechar el tiempo. Como discípulos del Señor somos llamados a continuar aprendiendo de su palabra y para eso se requiere precisamente del tiempo. El tiempo es un recurso muy valioso. Por favor, nunca lo pierda de vista. Dios nos exhorta a aprovecharlo. Es por eso que estamos aquí en nuestra reunión virtual y cada uno de nosotros somos responsables de cómo lo aprovechamos o cómo lo dilapidamos. Así que sin más preámbulos, lo invito a recordar lo visto la semana anterior. En nuestra historia, nuestro Señor Jesucristo estuvo enseñando a sus discípulos que tuvieran cuidado de la levadura de los fariseos y de todo aquel religioso que solamente es un buen actor, que finge y aparenta lo que no es. Jesús aprovechó la temática y se dirigió a sus discípulos llevándolos a revisar sus vidas. No sea que ellos también estuvieran viviendo una mentira, actuando, fingiendo de la misma forma que los fariseos y los escribas, es decir, llevando una vida hipócrita. Jesús los animó a actuar de manera transparente, sin doble ánimo, porque sabe, todo lo que se hace en lo oculto, en las tinieblas, algún día saldrá a la luz, todo será revelado. Ya sea en esta vida o en el día en que todos incluidos nosotros seamos llamados a cuentas. Y en aquel día, todo lo que hicimos, todas nuestras decisiones, lo que usted dijo, lo que yo dije, todo, absolutamente todo, ya sea bueno o sea malo, estará delante de Dios. Esta debería de ser una razón suficiente para temer a Dios, porque Dios no puede ser burlado. Y Él es el único que tiene el poder para emitir un veredicto final. Y Él puede enviar el alma del hombre al infierno. Y no es terror o pánico de lo que estamos hablando, es temor reverente, respeto hacia aquel que lo sabe todo, hacia aquel que lo ve todo, que es omnisciente, omnipresente, eterno, santo, justo. Esto nos debe de llevar a evaluar nuestros pasos. Pero además, Dios, que es tardo para la ira y grande en misericordia, por su gran amor, nos ha dado un camino, una vía para reconciliarnos con Él. Jesús mismo se los declaró a sus discípulos cuando les dijo, todo aquel que testifique de mí, que crea en mí como Señor y Salvador, que me reconozca delante de los hombres. También yo, el Hijo del Hombre, testificaré y lo justificaré delante de Dios. Mas aquel que no me reconozca delante de los hombres, que no crea en mí, aquel que me niegue, no tendrá esperanza en el día final, pues será negado por mí delante de Dios. Esto se lo dijo Jesús a sus discípulos cuando tenía a sus espaldas a los fariseos y a los escribas, a estos hombres que se encontraban furiosos por las palabras emitidas por Jesús. A manera de resumen, y parafraseando los versículos, este es el antecedente que tenemos de lo visto la semana anterior. Así que vamos a nuestra enseñanza número 37 en palabras de Jesús, pero antes de continuar, le pido por favor que cierre sus ojos donde quiera que se encuentre y me acompañe a poner el estudio en manos del Señor. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por la oportunidad que nos das, Señor, de estar aquí para aprender de tu palabra. Yo te pido por cada uno de mis hermanos, Señor, que están atentos, que están dispuestos, Señor, a aprovechar su tiempo en estos momentos. Que los bendiga, Señor, que abra sus oídos espirituales y también que me dé sabiduría a mí para poder compartir, Señor, lo que tú nos estás dando. Yo te pido por todos nosotros, Señor, que como cuerpo nos unamos y te lo agradecemos, Padre, en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, mis hermanos. Alejandro Magno fue un rey macedonio, fue un general intrépido que vivió unos 350 años antes de Cristo. De él se dice que fue el mayor conquistador que haya existido. Este hombre preparó con anticipación uno de los funerales más caros y celebrados de la historia, y también murió bastante joven,
a los 32 años. Cuenta la leyenda que en su lecho de muerte, este rey pidió 3 deseos a sus más fieles servidores y generales. Los 3 deseos exigidos por Alejandro para su funeral fueron los siguientes. Él solicitó que su ataúd fuese transportado a hombros por los médicos más eminentes de la época. También solicitó que en el trayecto hacia la tumba fueran esparcidos sus tesoros más valiosos, desde las piedras preciosas hasta los oros más puros. Y por último, su última solicitud fue que dejasen al descubierto sus manos, balanceándose fuera del ataúd, a la vista de todo el pueblo. Ante estas extrañas peticiones, uno de sus generales más cercanos le cuestionó: ¿por qué? ¿Por qué deseas eso? A lo que Alejandro el Magno respondió: deseo que los más ilustres médicos me transporten para mostrarle a todos que ante la muerte ellos no tienen el poder para curar. Quiero que los bienes conquistados durante mi vida sean depositados en el suelo para mostrarles que todos los bienes materiales aquí permanecen. Y exijo que mis manos se balanceen al viento para enseñarles que venimos a este mundo con las manos vacías y que partimos de él de la misma forma, con las manos vacías. Estos pensamientos por parte de Alejandro el Magno parecen ser muy sabios. Incluso mucha gente se admira, pero en realidad solamente son palabras repetidas, ya que habían sido dichas por un verdadero hombre sabio, por un hombre que tenía una gran sabiduría porque le fue concedida por parte de Dios, y que además vivió sobre la tierra aproximadamente 600 años antes que Alejandro el Magno. ¿Sabe a quién me refiero? Así es, adivinó. Estoy hablando del rey Salomón. Cientos de años, el rey Salomón dijo lo mismo, usando la observación y el sentido común. Habló de que los bienes se quedan aquí, que nada nos llevaremos aunque los atesoremos. Simplemente, él lo dijo en otras palabras. Lo invito a que me acompañe, por favor, al libro de Eclesiastés, capítulo 5, versículo 10. Salomón dijo: el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. En el versículo 13 del mismo capítulo dice: hay un mal doloroso que he visto debajo del sol, las riquezas que son guardadas por sus dueños para mal. Y en el versículo 15 del mismo capítulo 5, fíjense lo que dice: como salió del vientre de su madre, desnudo así vuelve, yéndose tal como vino, y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. Este también es un gran mal, que como vino, así haya de volver. ¿Y de qué le aprovechó trabajar en vano? Salomón observó que aquellos que aman el dinero y que lo buscan obsesivamente nunca encuentran la felicidad que el dinero promete. Y mire, no importa cuánto ganemos, si usted o yo tratamos de lograr la felicidad acumulando riquezas, entraremos en un ciclo sin fin. Porque pensar así nos hará sentir que nunca se tiene lo suficiente. En lo natural, todos siempre queremos un poquito más. Pero el desear esto nos llevará a nunca alcanzar la meta. Y el resultado es que nunca obtendremos la felicidad de esa manera. Porque el dinero no es malo en sí mismo. El dinero es una herramienta, muy útil por cierto, pero solamente si es manejada con sabiduría. Porque sin sabiduría, la búsqueda de la riqueza nos va a llevar a un pecado llamado avaricia. Como definición, la avaricia es el afán o el deseo desordenado de poseer riquezas, de poseer bienes, posesiones u objetos de valor, con la única intención de atesorarlos para uno mismo. Y esto va mucho más allá de las cantidades requeridas para la supervivencia básica, incluso aquellas que ya nos llevan a tener una comodidad personal. La avaricia es un deseo excesivo, desordenado, en la búsqueda de las riquezas, el estatus y el poder. Con toda esta información, con todo lo que hemos visto en mente, lo invito a que vayamos a nuestro libro de estudio y busque por favor Lucas capítulo 12, versículo 13. Vamos a recordar el contexto.
Imaginemos la situación. Jesús estaba hablando sobre la hipocresía de la falsa religión, sobre el peligro de negarlo y los estaba advirtiendo de tener cuidado de no blasfemar contra el Espíritu Santo. Hasta aquí fue lo que vimos la vez anterior. Hablando Jesús esto, de manera sorpresiva y sin la menor educación, un hombre alzó la voz e interrumpió a Jesús con una pregunta fuera del tema, mostrando así que al menos para él, para este hombre, lo que decía Jesús tenía poca o nada de importancia. Es decir, lo que estaba diciendo nuestro Señor para él no tenía valor. Porque a este hombre lo movía el materialismo. Él estaba ansioso por lo que él tenía en la mente, estaba desesperado. Y viendo que Jesús no terminaba de hablar, decidió interrumpirlo. Mire, vea el interés de este hombre. Versículo 13 de Lucas 12. Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Esta frase nos indica que el hermano de este hombre estaba ahí presente y que entre ellos había una pelea. Estaban disputando la herencia. Pero este individuo no estaba buscando que Jesús se pusiera a investigar sobre la situación que existía entre ellos dos, o que diera un veredicto sobre lo que era justo. No, de ninguna manera. Lo que en realidad quería este hombre era que Jesús diera una sentencia arbitraria a su favor, a favor de él, de sus avariciosos intereses. Pero vamos a las palabras de Jesús. ¿Qué respondió? Versículo 14. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Con tranquilidad, sin molestarse por ser tan vulgarmente interrumpido, Jesús se niega a intervenir en este problema. Un problema banal. Se detiene para no ser parte activa en el conflicto de estos dos hombres. Estas palabras de Jesús deben de ser una gran lección para nosotros, ya que nos enseñan a saber identificar en qué asuntos debemos de meternos y en cuáles no. Pues los que no son importantes, a esos los debemos de mantener a una distancia sana. Y quiero decirle que sin temor a equivocarme, usted y yo y la gran mayoría nos hemos metido en conflictos con familia, con hermanos, con compañeros de trabajo o con quienes nos rodean porque no hemos sido sabios, porque muchas veces no somos prudentes. ¿Y cuántas veces nos ha sucedido que llega alguien y nos platica su problemática, su punto de vista, lo que siente, y en vez de solo escuchar, de respetar, o si es necesario dar una palabra de aliento o incluso corregir, nos equivocamos y decidimos tomar partido. Decidimos involucrarnos y participar de temas e intereses que en realidad no nos incumben. Y esto, a la larga, a todos nos trae problemas. Pero Jesús no actuó como nosotros. Él se mantuvo al margen de la situación, porque él sabía a qué había venido a la tierra. Él no vino a la tierra para juzgar asuntos cotidianos ni problemas de intereses vanos. Él vino con el propósito de llevar a los hombres a Dios, siendo él mismo ese puente de unión. Jesús, con sabiduría, aprovechó la impertinencia de este hombre. Aprovechó su desmedido interés sobre el dinero para advertirle a sus discípulos y a todos aquellos que estuvieran cerca de él del peligro que encierra el pecado de la avaricia. Esta fue la oportunidad perfecta donde Jesús abordó el tema de los recursos económicos. Y lo hizo de manera directa, sin rodeos. Y este es un tema interesante. Quiero que por favor preste mucha atención. Pues lo que nosotros, usted o yo pensemos del dinero, sacará a la luz la relación, el apego o incluso el amor que podamos tener hacia este recurso. Vamos al verso 15 y mantenga su lectura a la mano. Jesús les dijo: Mirad, y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. En la primera parte del verso 15, Jesús no solo se dirige a sus discípulos, sino a todos los presentes. Y los reta a que estén atentos, a que estén vigilantes, para no caer en un deseo desmesurado, en un anhelo pecaminoso de obtener riqueza. Jesús dijo: guardaos de toda avaricia. Esta es una advertencia.
tengan cuidado con lo que ustedes están deseando, con lo que ustedes están pensando. Porque por un lado, debemos de entender que Dios no está en contra de que tengamos recursos. ¿Por qué? Porque Él mismo los provee y además nos da el poder, la habilidad para hacerlos. De la misma forma, también nos dio el deseo sano de obtenerlos. Es bueno tener una casa, ropa, auto, sustento. Todo esto es una necesidad. Dios lo sabe. Y podemos tenerlo siempre y cuando sea trabajando de manera honrada, haciendo negocios lícitos, ahorrando e invirtiendo, haciendo las cosas con sabiduría. Esta bendición hizo muy ricos a algunos hombres de la historia bíblica. Abraham era muy rico. Jacob, ni se diga. El mismo rey Salomón, entre otros. Por lo tanto, de manera clara, podemos ver que la palabra de Dios no prohíbe la posesión del dinero. Entonces, el problema se presenta cuando este deseo natural de estar bien, por así decirlo, va en aumento, al grado de ser un anhelo desmedido que se transforma en una obsesión. Cuando toda la atención, cuando cada momento que vivimos se enfoca en este pecado, en obtener y ganar más, y amar el dinero, ponerlo en un lugar preeminente en nuestra vida, lo lleva a convertirse en un ídolo. Esto está en Colosenses capítulo 3, versículo 5. Lo invito a que vayamos a esta porción bíblica, por favor. Colosenses 3:5 dice: haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Miren en qué nivel pone Dios el pecado de la avaricia. Este es un pecado muy persuasivo y a la vez es un pecado seductor. Es una pasión desordenada, es concupiscencia. Concupiscencia al más alto nivel, porque por un lado hace sentir a la persona con poder y por otro lado hace que el entendimiento de la persona que tiene este pecado esté entenebrecido. Y esto es para que no podamos ver claramente lo que está pasando e incluso lo justifiquemos. Pero la búsqueda de la riqueza ilícita, de la riqueza excesiva, lleva al hombre a la destrucción. Acompáñeme por favor a 1 de Timoteo capítulo 6, versículo 9. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Por lo tanto, mis hermanos, el modo en que usted o yo vemos el dinero es una medida, es un barómetro que indica nuestra espiritualidad. Así que siempre es bueno preguntarnos: ¿amo el dinero? ¿Usted ama el dinero? Pero no solo debemos de quedarnos con la pregunta, también debemos de responder de manera sincera. El dinero en sí no es bueno, no es malo. Se puede decir que moralmente es neutro. Sin embargo, si nuestro corazón está corrupto, podemos hacer mal uso del dinero, envanecernos, querernos de más, abusar. Pero si nuestro corazón es limpio, podemos darle un buen uso. Normalmente una persona que ama el dinero se olvida de Dios. ¿Por qué? Porque idolatra al dinero, es decir, confía tanto en sus riquezas que las pone o las superpone antes que a Dios. Y piensa que porque tiene dinero está seguro. Pero esto es lo más alejado a la realidad. En Proverbios 18:11 dice: las riquezas del rico son su ciudad fortificada y como un muro alto en su imaginación. Mira lo que está diciendo, todo está en su imaginación. Ahora regresemos a la segunda parte del verso 15 de Lucas 12 que dice: porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Abundancia. Esta palabra a todos nos agrada. Abundancia significa tener de más, sobrepasar en exceso las necesidades, tener de sobra recursos.
esos recursos que usted y yo podamos tener, aunque son útiles, aunque sean muchos o aunque sean pocos, debemos de agradecerlos. Pero nos debe de quedar muy claro que de ellos no se puede obtener una vida significativa, ni una vida bien dirigida. Con el dinero no se puede obtener una vida satisfactoria, no puede tener una vida gratificante, y mucho menos se puede obtener la paz, el gozo y el poder disfrutar sanamente de lo que Dios nos ha dado. Mucho menos podremos encontrar en las riquezas materiales cosas tan hermosas como la esperanza de la vida eterna. Esta es una lección para aprender a separar, para que le podamos dar el verdadero valor a cada cosa. Muchos pueden tener en sus bolsas muchísimo dinero, pero no pueden disfrutarlo en lo más mínimo. Es decir, que son ricos económicamente hablando, pero espiritual e incluso socialmente son unos miserables que no tienen nada. Es por eso que Jesús explicó a todos los que se encontraban a su lado, a todos esos oyentes, la insensatez de buscar la felicidad y la satisfacción en las riquezas. Acompáñame al verso 16 de Lucas 12. También les refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Miren las palabras de Jesús. ¿Es acaso malo que la tierra de este hombre haya producido en exceso? De ninguna manera. Qué bueno que le fue bien. Pero esto se debió a que trabajaron a tiempo, hicieron su parte y que además hubo un buen temporal, hubo un buen clima. Estas circunstancias hicieron que él tuviera una gran ganancia de grano. Es decir, que no había maldad o delito que le fuera bien. Él había hecho su parte, trabajar. Pero en realidad, si lo vemos fríamente, era Dios bendiciendo su tierra. Porque al final, toda buena dádiva y todo don perfecto provienen de lo alto. Y este hombre, en vez de agradecer a Dios por su provisión, de exaltarlo, de reconocer que todo era porque Dios lo había permitido, e incluso empezar a pensar de alguna forma en cómo ayudar a los demás, de compartir la bendición, su egoísta corazón se enfocó en él mismo y en sus intereses. Ponga mucha atención. Este es uno de los principales problemas del hombre, la egolatría, es decir, ser amadores de sí mismos. En otras palabras, narcisistas. Versículo 17 de Lucas 12. Y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. La oferta y la demanda es algo que controlan los mercaderes. Ellos bien saben que el exceso de algún producto hace que su costo baje, es decir, que se abarate. Por lo tanto, esta abundante e inusual cosecha le presentaba un dilema a este hombre avaricioso, pues al no tener dónde guardar el excedente de grano pensaba: si lo vendo, me lo pagarán muy barato. Sería mejor guardarlo para venderlo poco a poco y así le puedo ganar mucho más. Es decir, que este hombre lo único que hacía es estar pasando el tiempo pensando en cómo enriquecerse aún más. Y mientras pensaba cómo hacerlo, se le vino una idea a la mente. Versículo 18 de Lucas 12. Y este hombre dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Miren, en este verso, mis hermanos, aparecen tres palabras que son claves: derribaré, edificaré y guardaré. Esto habla de un hombre totalmente centrado en sí mismo, un amante de lo material, solo pensando en usar sus bienes para su beneficio. Y él se encontraba en esta autosatisfacción, pensando, y dice, versículo 19 de Lucas 12, miren lo que dice este hombre: y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. A este hombre ni le interesaba o tal vez ni sabía el tema de la mayordomía. Por lo tanto, no se daba cuenta de que la bendición recibida era también para compartirse con los que tenía alrededor. Ciertamente este hombre era quien había recibido la bendición, pero tenía que tratar el asunto con sabiduría, pues no podía dilapidar o regalar los recursos provistos por Dios, pero sí podía buscar formas de apoyar a los demás. Recordemos a José.
Tal vez usted lo identifique como José el soñador. Cientos de años antes, cuando él fue gobernador de Egipto, hizo lo mismo. Cuando hubo abundancia, con sabiduría, guardó el excedente del grano, pero el objetivo de hacerlo era para bendecir al pueblo en un tiempo futuro. Sin embargo, este hombre solo tenía un fin egoísta. Él no pensaba en absoluto en los demás, en los menos favorecidos. Su mente estaba centrada en el disfrute personal, en comer, en beber, en haraganear y en gastar en sus deleites. Y tal vez muchos de los presentes, los que estaban alrededor de Jesús, al escuchar la historia que estaba narrando, estaban pensando de la misma forma egoísta. Tal vez estos hombres reflexionaban en su interior, pues que Él haga lo que Él quiera con sus recursos. ¿Qué no fue al final en su tierra donde se dieron los frutos? Pero con las siguientes palabras de Jesús, la parábola da un giro inesperado. Acompáñenme a Lucas 20, por favor. A Lucas capítulo 12, versículo 20. Mira las palabras de Jesús. Pero Dios le dijo a este hombre, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Qué tajante expresión de Jesús. Fuerte, ¿sí? Le dijo, eres un tonto, un insensato, hoy morirás. Tu tiempo se ha agotado. ¿Y a quién le quedará todo? El error más grande que había estado cometiendo este hombre no era pensar en sí mismo. El error más grande es que nunca pensó en Dios. Él vivía haciendo planes sin tomarlo en cuenta, sin considerar que Dios tiene nuestra vida en sus manos, que somos como la hierba del campo, que un día estamos y para el siguiente día hemos desaparecido. Y todos podemos caer en ese error. Por eso es banal vivir solamente tratando de disfrutar el momento sin pensar en la vida venidera. Y Dios no está en contra de que podamos disfrutar momentos con la familia, con los amigos, en actividades lúdicas. No, no es eso. El problema es cuando nos enfocamos en lo que no es, en donde no hay vida eterna. Versículo 21 de Lucas 12. Dice Jesús, así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. La situación delicada en la que se encuentra todo ser humano, todo aquel que vive centrado en sí mismo, es por demás lamentable. ¿Por qué? Porque su vida carece de amor, de verdadero significado y de un verdadero propósito. Vivir solamente acumulando cosas materiales, en total y absoluta avaricia, nos lleva a un lamentable final. Pues cuando nuestra vida, la suya y la mía se extinga, no tendremos nada que presentar delante de Dios. No tendremos ningún tesoro en el cielo. Pero quiero decirle que no debemos de confundir la última frase dicha por Jesús cuando dijo, para todos aquellos que hacen para sí tesoros y que no son ricos para con Dios. Pues no es solo de recursos materiales de los que está hablando Jesús. Aunque muchos son los que se centran en este punto, como si dar dinero fuera suficiente para ser rico para con Dios. Mire, este es un engaño al que los falsos líderes religiosos hacen mucho énfasis. Ellos se centrarán en este punto para buscar y beneficiarse de las ovejas crédulas e inmaduras. Pero no, mis hermanos. Esto de dar, de bendecir, va más allá de lo que podamos dar económicamente. Porque ciertamente debemos dar de nuestros recursos para el funcionamiento de la iglesia. Pero de entrada, tiene que ser con sabiduría. Porque ser rico para con Dios indica que podemos dar otras cosas, cosas de más valor que el dinero, que la riqueza que tenemos. Y mire, cosas que a veces no valoramos, y pongo como ejemplo el tiempo. Si usted recuerda, con eso iniciamos la enseñanza. El tiempo es un recurso de gran valor que muchas veces simplemente lo tiramos, lo despilfarramos en cualquier cosa y cada uno de nosotros sabemos en qué. Por lo tanto, usted es rico para con Dios cuando dedica de su tiempo para orar e interceder por otros. Usted es rico para con Dios cuando decide poner su tiempo y servir como maestro. Cuando decide poner su tiempo y servir como mujer o en la alabanza o en lo que sea que haga como para el Señor. Usted es rico para con Dios cuando da de lo que tiene, cuando da su esfuerzo, su amor y su dedicación.
Y dar todo esto, mis hermanos, es una bendición, pero se tiene que hacer con un corazón sincero. Así que, mis hermanos, los invito a que sean ricos para con Dios, disfrutando de dar lo que tenemos, porque Dios ama al dador alegre. En 1 Timoteo 6:18 dice, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos y generosos. Por lo tanto, los dejo con una pregunta que es necesario que cada uno de nosotros evaluemos. ¿Somos necios? ¿Atesoramos viviendo solamente los recursos materiales? ¿Estamos haciendo crecer en nosotros la avaricia? ¿O somos sabios y estamos siendo ricos para con Dios? Dé usted la respuesta. Acompáñeme a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, Señor, te damos muchas gracias. Gracias, Señor, porque nos exhortas a tener cuidado con nuestros anhelos, con nuestras inclinaciones, a no poder identificar qué es lo verdaderamente importante. Muchas veces desperdiciamos el tiempo tratando de obtener recursos, Señor, que van mucho más allá de lo que necesitamos, y perdemos la visión, Señor, de poder pasar un tiempo con nuestras familias, con la iglesia, edificando y construyendo, Señor, cosas más importantes. Te pedimos perdón, Señor, y te rogamos que nos guíes, que podamos aprovechar nuestro tiempo como un recurso para ti y que pueda ser de edificación para todos. Te damos gracias, Padre, por lo que tú nos has enseñado. Muchas gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.